Al llegar a casa esa madrugada, me senté en el despacho donde resguardaba los documentos más importantes. La caja de seguridad contenía, entre otros papeles, los documentos del fideicomiso que Gustavo Contreras había preparado según las instrucciones de Magdalena. 14 millones de dólares esperando silenciosamente hasta 2028. ¿Sería posible que Roberto supiera algo o era simplemente mi paranoia de viudo sobreprotector? 5 días después obtendría mi respuesta. El martes 2 de marzo, exactamente 5 días después del regreso de la luna de miel, el timbre de mi casa sonó a las 10:30 de la mañana. No esperaba visitas. Carolina y Roberto acababan de regresar de Bali, y supuse que estarían ocupados acomodándose en su nuevo apartamento en la zona residencial. Al abrir la puerta me encontré con Roberto solo, vestido con un traje azul marino impecable y portando un maletín de cuero negro. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había observado durante los casi 3 años que llevaba saliendo con Carolina. Don Fernando, buenos días, me saludó con cordialidad. Espero no interrumpirlo, pero necesitaba conversar con usted sobre un asunto importante que surgió mientras organizábamos nuestras pertenencias. Lo invité a pasar, aunque su visita me resultaba extraña. ¿Por qué venía solo? ¿Por qué no había llamado previamente? Preparé café mientras él se acomodaba en la sala, observando discretamente los cuadros de Magdalena y las fotografías familiares que decoraban las paredes. «Verá, don Fernando», comenzó Roberto una vez que nos sentamos. «Ayer, mientras Carolina y yo organizábamos los documentos personales para nuestro nuevo hogar, encontramos una caja con archivos antiguos de doña Magdalena». Hizo una pausa calculada antes de continuar. Algunos documentos capturaron nuestra atención, especialmente unos relacionados con pólizas de seguros y referencias a inversiones que desconocíamos. Mi corazón comenzó a latir más acelerado, pero mantuve una expresión neutral. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté con aparente curiosidad. Roberto abrió su maletín y extrajo una carpeta color manila. Encontramos estas copias de correspondencia entre doña Magdalena y el despacho Contreras y Socios. También hay referencias a algo denominado Fideicomiso Familiar Castillo Bermúdez y menciones de activos significativos. Me mostró los papeles con aire profesional. Como abogado reconozco la terminología legal, pero necesito comprender el contexto completo. Las manos me temblaron ligeramente al ver los documentos. Efectivamente, eran copias de algunas comunicaciones entre Magdalena y Gustavo, pero no contenían información específica sobre las cantidades o los términos exactos del fideicomiso. Sin embargo, era suficiente para confirmar su existencia. «Francamente», continuó Roberto reclinándose en el sofá, «me preocupa que Carolina pueda tener derechos patrimoniales pendientes que no estemos manejando adecuadamente. Como su esposo, tengo la responsabilidad legal de proteger sus intereses financieros». La forma en que pronunció responsabilidad legal me erizó la piel. No sonaba como un yerno preocupado, sino como un abogado calculando oportunidades. No sabía que Magdalena guardara copias de esos documentos en casa. Mentí deliberadamente. Ella siempre fue muy organizada con sus asuntos legales, pero nunca me involucró en los detalles específicos. Roberto asintió comprensivamente, pero sus ojos permanecían fijos en mi rostro, analizando cada expresión. «Entiendo perfectamente, don Fernando. Las esposas de esa generación solían ser muy independientes con sus finanzas personales». Hizo otra pausa estratégica. «Sin embargo, como profesional del derecho,
Debo señalar que cualquier herencia o fideicomiso familiar requiere gestión activa. Los plazos legales son críticos. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté manteniendo un tono casual. Simplemente que deberíamos contactar al despacho Contreras y Socios para aclarar la situación, respondió con la confianza de quien ya había investigado el tema. Si efectivamente existe un fideicomiso o herencia pendiente, necesitamos asegurar que Carolina reciba lo que legalmente le corresponde. Como su representante legal y esposo, puedo facilitar todo el proceso. La manera en que se refería a sí mismo como representante legal de Carolina me alarmó profundamente. Acababan de casarse y ya estaba posicionándose como intermediario de sus asuntos patrimoniales. Roberto, dije cuidadosamente, aprecio tu preocupación por Carolina, pero considero que estos son asuntos que ella debe manejar directamente si decide investigarlos. Su sonrisa se tensó ligeramente. Por supuesto, don Fernando, pero debe comprender que en cuestiones legales complejas es fundamental tener asesoría profesional adecuada. He revisado brevemente estos documentos y sugieren estructuras financieras sofisticadas que requieren experiencia especializada. ¿Has discutido esto con Carolina?, pregunté directamente. Aún no en detalle, admitió. Prefería hablar primero con usted para entender mejor el contexto histórico. Carolina es muy emocional cuando se trata de recuerdos de su madre, y no quería alterarla innecesariamente. Esa respuesta me confirmó que Roberto estaba manejando la situación de manera calculada, manteniendo a Carolina al margen mientras exploraba las posibilidades económicas. Después de que se marchó, permanecí inmóvil durante varios minutos procesando lo ocurrido. Roberto no solo había descubierto la existencia del fideicomiso, sino que ya estaba desarrollando una estrategia para acceder a él. Esa tarde llamé discretamente a Gustavo Contreras. Era hora de entender exactamente qué había descubierto mi yerno, y más importante, qué planeaba hacer con esa información. Gustavo me recibió en su despacho privado esa misma tarde. Después de escuchar mi relato, su expresión se tornó grave. Fernando, tu yerno ha estado investigando a tu familia desde mucho antes de casarse con Carolina. Encontré evidencias de que su bufete realizó búsquedas en registros públicos sobre propiedades asociadas con los apellidos Castillo y Bermúdez durante 2022. Las implicaciones me golpearon brutalmente. El cortejo a Carolina fue calculado desde el principio. Gustavo asintió gravemente. Los documentos que te mostró probablemente los obtuvo a través de contactos en el registro civil o mediante solicitudes de información que técnicamente son legales, pero éticamente cuestionables. Roberto trabaja para Martínez, López y Asociados, uno de los bufetes más agresivos en temas sucesorios y patrimoniales. Se especializan en casos complejos de herencias disputadas. Salí de esa reunión con la certeza de que mi familia estaba siendo atacada por un enemigo peligroso. Pero Gustavo y yo diseñamos un plan. Documentaríamos cada movimiento de Roberto. Reuniríamos evidencias irrefutables de sus intenciones y en el momento apropiado revelaríamos todo a Carolina con pruebas que no pudiera negar. Mientras tanto, el fideicomiso permanecería intacto, protegido legalmente hasta 2028, cuando Carolina finalmente conocería la verdad sobre su herencia y sobre el hombre con quien se había casado. Al llegar a casa esa madrugada, me senté en el despacho donde resguardaba los documentos más importantes. La caja de seguridad contenía, entre otros papeles, los documentos del fideicomiso que Gustavo Contreras había preparado según las instrucciones de Magdalena. 14 millones de dólares esperando silenciosamente hasta 2028.
¿Sería posible que Roberto supiera algo o era simplemente mi paranoia de viudo sobreprotector? 5 días después obtendría mi respuesta. El martes 2 de marzo, exactamente 5 días después del regreso de la luna de miel, el timbre de mi casa sonó a las 10:30 de la mañana. No esperaba visitas. Carolina y Roberto acababan de regresar de Bali, y supuse que estarían ocupados acomodándose en su nuevo apartamento en la zona residencial. Al abrir la puerta me encontré con Roberto solo, vestido con un traje azul marino impecable y portando un maletín de cuero negro. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había observado durante los casi 3 años que llevaba saliendo con Carolina. «Don Fernando, buenos días», me saludó con cordialidad. «Espero no interrumpirlo, pero necesitaba conversar con usted sobre un asunto importante que surgió mientras organizábamos nuestras pertenencias. Lo invité a pasar, aunque su visita me resultaba extraña. ¿Por qué venía solo? ¿Por qué no había llamado previamente?» Preparé café mientras él se acomodaba en la sala, observando discretamente los cuadros de Magdalena y las fotografías familiares que decoraban las paredes. «Verá, don Fernando», comenzó Roberto una vez que nos sentamos. «Ayer, mientras Carolina y yo organizábamos los documentos personales para nuestro nuevo hogar, encontramos una caja con archivos antiguos de doña Magdalena». Hizo una pausa calculada antes de continuar. Algunos documentos capturaron nuestra atención, especialmente unos relacionados con pólizas de seguros y referencias a inversiones que desconocíamos. Mi corazón comenzó a latir más acelerado, pero mantuve una expresión neutral. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté con aparente curiosidad. Roberto abrió su maletín y extrajo una carpeta color manila. Encontramos estas copias de correspondencia entre doña Magdalena y el despacho Contreras y Socios. También hay referencias a algo denominado Fideicomiso Familiar Castillo Bermúdez y menciones de activos significativos. Me mostró los papeles con aire profesional. Como abogado reconozco la terminología legal, pero necesito comprender el contexto completo. Las manos me temblaron ligeramente al ver los documentos. Efectivamente, eran copias de algunas comunicaciones entre Magdalena y Gustavo, pero no contenían información específica sobre las cantidades o los términos exactos del fideicomiso. Sin embargo, era suficiente para confirmar su existencia. «Francamente», continuó Roberto reclinándose en el sofá, «me preocupa que Carolina pueda tener derechos patrimoniales pendientes que no estemos manejando adecuadamente. Como su esposo, tengo la responsabilidad legal de proteger sus intereses financieros». La forma en que pronunció responsabilidad legal me erizó la piel. No sonaba como un yerno preocupado, sino como un abogado calculando oportunidades. No sabía que Magdalena guardara copias de esos documentos en casa. Mentí deliberadamente. Ella siempre fue muy organizada con sus asuntos legales, pero nunca me involucró en los detalles específicos. Roberto asintió comprensivamente, pero sus ojos permanecían fijos en mi rostro, analizando cada expresión. «Entiendo perfectamente, don Fernando. Las esposas de esa generación solían ser muy independientes con sus finanzas personales». Hizo otra pausa estratégica. «Sin embargo, como profesional del derecho, debo señalar que cualquier herencia o fideicomiso familiar requiere gestión activa. Los plazos legales son críticos». «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», pregunté manteniendo un tono casual. «Simplemente que deberíamos contactar al despacho Contreras y Socios para aclarar la situación», respondió con la confianza de quien ya había investigado el tema. «Si efectivamente existe un fideicomiso o herencia pendiente,
Necesitamos asegurar que Carolina reciba lo que legalmente le corresponde. Como su representante legal y esposo, puedo facilitar todo el proceso. La manera en que se refería a sí mismo como representante legal de Carolina me alarmó profundamente. Acababan de casarse y ya estaba posicionándose como intermediario de sus asuntos patrimoniales. «Roberto», dije cuidadosamente, «aprecio tu preocupación por Carolina, pero considero que estos son asuntos que ella debe manejar directamente si decide investigarlos». Su sonrisa se tensó ligeramente. «Por supuesto, don Fernando, pero debe comprender que en cuestiones legales complejas es fundamental tener asesoría profesional adecuada. He revisado brevemente estos documentos y sugieren estructuras financieras sofisticadas que requieren experiencia especializada». «¿Has discutido esto con Carolina?», pregunté directamente. «Aún no en detalle», admitió. «Prefería hablar primero con usted para entender mejor el contexto histórico. Carolina es muy emocional cuando se trata de recuerdos de su madre, y no quería alterarla innecesariamente». Esa respuesta me confirmó que Roberto estaba manejando la situación de manera calculada, manteniendo a Carolina al margen mientras exploraba las posibilidades económicas. Después de que se marchó, permanecí inmóvil durante varios minutos procesando lo ocurrido. Roberto no solo había descubierto la existencia del fideicomiso, sino que ya estaba desarrollando una estrategia para acceder a él. Esa tarde llamé discretamente a Gustavo Contreras. Era hora de entender exactamente qué había descubierto mi yerno. Y más importante, ¿qué planeaba hacer con esa información? Gustavo me recibió en su despacho privado esa misma tarde. Después de escuchar mi relato, su expresión se tornó grave. «Fernando, tu yerno ha estado investigando a tu familia desde mucho antes de casarse con Carolina. Encontré evidencias de que su bufete realizó búsquedas en registros públicos sobre propiedades asociadas con los apellidos Castillo y Bermúdez durante 2022. Las implicaciones me golpearon brutalmente. El cortejo a Carolina fue calculado desde el principio». Gustavo asintió gravemente. «Los documentos que te mostró probablemente los obtuvo a través de contactos en el registro civil o mediante solicitudes de información que técnicamente son legales, pero éticamente cuestionables. Roberto trabaja para Martínez, López y Asociados, uno de los bufetes más agresivos en temas sucesorios y patrimoniales. Se especializan en casos complejos de herencias disputadas. Salí de esa reunión con la certeza de que mi familia estaba siendo atacada por un enemigo peligroso. Pero Gustavo y yo diseñamos un plan. Documentaríamos cada movimiento de Roberto. Reuniríamos evidencias irrefutables de sus intenciones. Y en el momento apropiado, revelaríamos todo a Carolina con pruebas que no pudiera negar. Mientras tanto, el fideicomiso permanecería intacto, protegido legalmente hasta 2028, cuando Carolina finalmente conocería la verdad sobre su herencia y sobre el hombre con quien se había casado.